Bien, vamos a iniciar con esta parte de control clásico, donde, digamos, para llegar al fin, que es saber diseñar e implementar controladores PID, pues primero necesito entender lo más simple, lo más básico. En este caso vamos a iniciar por los conceptos más simples y los más recurrentes que vamos a estar utilizando a lo largo del semestre. Entonces, el primero de ellos va a ser lo que es una planta o un proceso. Aquí en control clásico vamos a hablar de plantas y de procesos en dos sentidos. Primero, en general es el sistema que nosotros queremos controlar. Y cuando decimos queremos controlar es sistema que nosotros queremos que haga algo, ¿sale? Queremos modificar su comportamiento de alguna manera. Entonces, ese va a ser el sistema. Entonces, si se fijan, les mencionaba la sesión de ayer, hay que tener las bases de análisis de señales y sistemas pues bastante sólidas para no perder tiempo, o mejor dicho, entender desde un principio de qué estamos hablando. Entonces, si yo digo que la planta o proceso es un sistema, ese sistema va a tener propiedades inherentes, ¿sale? Entonces, ¿cómo puedo diferenciar entre una planta o un proceso? Si estamos hablando de un sistema físico, supongan un motor, un horno, un sistema hidráulico, un sistema mecánico, cualquier cosa que se pueda palpar, cualquier cosa que se pueda ver, cualquier cosa tangible, entonces vamos a decir que eso es una planta, ¿sale? En cambio, un proceso se refiere a eventos que, caso contrario a las plantas, pues no podemos palpar, no podemos ver, no podemos tocar así tal cual en vivo, pues. Entonces, eso nos referimos a reacciones químicas, fenómenos económicos, cuestiones biológicas, cuestiones demográficas, ese tipo de cuestiones. Un ejemplo, no sé, la variación del peso frente al dólar. Eso es un sistema que a final de cuentas está cambiando, está evolucionando, y a eso le conocemos como un proceso. Si ustedes quieren ver cómo se solidifica o cómo se derrite el hielo, eso es un proceso, ¿sale? Porque a final de cuentas ahí hay cambios que tal cual no los podemos, o sea, sí los podemos tocar, digo, sí podemos, bueno, no, porque si es evaporación del agua, si lo tocamos a lo mejor nos quemamos, ¿no? Pero bueno, espero se entienda esta parte. Si hablamos de algo más real, más tangible, hablamos de una planta. Si hablamos de algo un poquito más abstracto, entonces vamos a hablar de un proceso. Por lo general, aquí en control clásico, aquí en ingeniería mecatrónica, vamos a estar hablando siempre de plantas. Entonces, todo lo que vayamos pues sí, a diseñar, todo lo que vayamos a poner como ejercicios, siempre vamos a tener una planta, ¿sale? Salvo, creo que pocas ocasiones hablaremos de un proceso como tal, ¿sale? Entonces, como estaba mencionándoles al principio, si yo digo que ya sea una planta o ya sea un proceso, pues estoy hablando de un sistema. Entonces, como sistema, estos van a tener entradas y salidas. En general, en control clásico, se enfoca en sistemas de una entrada y una salida, es decir, sistemas SISO. Entonces, si todo sistema tiene una entrada y tiene una salida, pues entonces vamos a definir qué es cada una de ellas en este enfoque de control clásico. Ya sea planta o proceso, la salida nos vamos a referir a la variable que nosotros queremos controlar. Como dijimos que íbamos a trabajar con básicamente plantas, y yo creo que desde una vez les digo, siempre vamos a utilizar el motor como ejemplo. El motor, un motor tiene bastantes variables que nosotros podemos controlar. Ustedes pueden controlar la posición del eje, pueden controlar la velocidad, pueden controlar la aceleración, la corriente que fluye a través de su devanado o incluso el par que produce. Si se fijan ahí les estoy dando 5 ejemplos de 5 variables que están internas en ese motor. Entonces, en el momento en el que yo diga, ¿sabes qué? Yo quiero controlar la velocidad del motor, automáticamente esa variable, que se llama velocidad, pasa a ser la salida de mi motor, ¿sale? Si ustedes quieren controlar la posición, entonces la posición va a ser la salida de ese motor, ¿sale? Entonces, un sistema puede tener múltiples variables.
pero la salida va a ser aquella variable que nosotros queremos controlar, ¿vale? Y en contraparte, pues nosotros vamos a tener una entrada en estos sistemas que va a ser otra variable que el controlador tiene que modificar para conseguir que la variable de salida llegue a un valor que nosotros estamos pidiendo, a un valor deseado, a un valor requerido, a una consigna, a un set point. Ahí hay un sinfín de sinónimos que se aplican en el argot de control clásico. Pero hasta aquí lo que me interesa es que vayan viendo que estamos hablando de sistemas que van a ser de una entrada, de una salida. Entonces, es importante que no se confundan y que sepan diferenciar de lo que es una entrada y lo que es una salida, porque muchas veces ustedes me dicen, no, es que la entrada de mi motor es la velocidad. A ver, espérate. Si el controlador puede modificar la velocidad para que esa velocidad haga algo extra en el motor, entonces está bien. Pero si la velocidad es lo que tú quieres modificar, entonces es la salida, ¿sale? No va a ser la entrada, va a ser la salida, porque eso es lo que a ti te interesa controlar, ¿sale? ¿Me voy explicando correctamente? ¿Si se va entendiendo estos primeros conceptos? Sí, profe, todo claro. Sí, sí. Bien, ya saben, si alguien de repente tiene alguna duda o no le quedó claro, con confianza levanten la manita y resolvemos las dudas en corto. Entonces, con esta definición de lo que es una planta o lo que es un proceso, en sí el sistema que nosotros vamos a controlar y con sus definiciones de entrada y salida, independientemente sea una planta o un proceso, ya podemos dar paso a las siguientes definiciones. En este caso ya medio mencionamos lo que es el controlador. El controlador va a ser el elemento que va a estar encargado de proporcionar una señal adecuada a la entrada de la planta o del proceso, es decir, se antepone a la planta, con el fin de que esa salida, lo que yo quiero controlar, pues llegue al valor que yo estoy pidiendo. Si estoy hablando de un motor, quiero que ese motor desarrolle 1600 revoluciones por minuto, pues entonces el controlador de alguna manera va a modificar algo en el motor para que ese motor gire a esa velocidad, ¿vale? Si estoy hablando de un horno de fundición y yo quiero que ese horno de fundición alcance mover adecuada a ese horno para que ese horno pues caliente a 1000 grados, ¿sale? Entonces el controlador es el que le va a dar pues vaya, como su nombre lo indica, va a controlar a la planta para que esta planta haga lo que nosotros queremos. Ahora, en muchas ocasiones estos controladores no tienen la potencia suficiente para, digamos, conectar directamente con la planta. Por ejemplo, si ustedes tienen un motor, vamos a poner de corriente alterna, y un monofásico de estos que conectan a la luz de casa, y ustedes, volvemos al ejemplo, lo quieren controlar a 1000 revoluciones por minuto, pero resulta que ahí dicen, no, pues lo voy a controlar con un Arduino. No, pues ya valió. O sea, para empezar, el Arduino lo máximo que nos va a dar van a ser 5 voltios de salida y van a ser de corriente directa. Entonces, si se fijan, ahí hay una incompatibilidad entre lo que es el controlador, que sería un Arduino, y lo que sería mi planta, que es el motor. Entonces, ahí yo tengo que poner un intermediario, tengo que poner un traductor, por así decirlo, un intérprete, que se va a conocer como la etapa de potencia. De tal forma que la señal que esté mandando el Arduino sea traducida a un lenguaje, por así decirlo, hablando en términos, pues sí, vaya, de lenguaje, a un lenguaje que el motor pueda entender. Es decir, tengo que pasar esos 5 voltios de corriente directa a alguna señal en corriente alterna que me permita controlar el motor, ¿vale? Entonces, en muchos casos la etapa de potencia va a ser muy útil. De hecho, va a ser siempre necesaria, porque al final de cuentas la mayoría de los controladores pues trabajan a bajos niveles de tensión y por lo general en corriente directa. Es decir, todos los controladores por lo general son electrónicos, dispositivos electrónicos. Entonces necesitamos una etapa de potencia para precisamente la señal que me está mandando el controlador pueda ser aplicada a la planta, ¿vale? Si el controlador no tiene punch, no tiene power, pues entonces voy a tener que hacer uso de una etapa de potencia. Y otro elemento muy importante dentro de los esquemas de control va a ser el sensor, ¿vale?
Este dispositivo va a permitir medir, fíjense aquí la palabra que estoy utilizando, medir la variable de interés o la salida de mi sistema. Les encargo mucho, creo que les mencionaba la clase anterior, que como ingenieros hay que ser, vaya, estrictos en el lenguaje, hablar correctamente, porque por lo general, vaya, utilizamos la lógica, ¿no? Entonces, ustedes dicen, pues yo tengo un sensor, voy a censar la variable. Híjole, nunca digan censar porque esa palabra ni existe, o sea, sí existe, ¿no? La decimos, al final de cuentas, pero no es válida, o sea, no aplica. La velocidad fue censada, no existe ese término, es medir, los sensores miden, ¿sale? Si aplicaran el término censado, tendría que ser con C al principio y es de levantar un censo de población, levantar una encuesta, o sea, de hacer conteos, ¿sale? Entonces, en este ámbito de control clásico, lo correcto es decir medición o medir, ¿sale? Los sensores miden, los sensores no censan, ¿sale? Entonces, estos sensores van a ser útiles cuando nosotros queramos conocer pues el valor de nuestra variable de interés o de la variable de salida de la planta. Si ustedes tienen un motor, voy a ser muy recurrente con el ejemplo del motor. Si ustedes tienen un motor y está girando, reitero, a 1000 revoluciones por minuto, pues modo que las contemos, o sea, no tenemos esa habilidad para identificar así de rápido el conteo, ¿no? Entonces yo necesito un sensor para medir si mi motor realmente está a 1000 revoluciones por minuto, ¿vale? Entonces tenemos diferentes tipos de sensores. Creo que en algún momento, no sé si ya la llevarían la unidad de aprendizaje de sensores y acondicionamiento de señales o la vayan a llevar o la estén llevando. Alguien que me ayude con eso. Sí, profe, ya la llevamos hace 2 semestres. Excelente. Entonces ya ustedes son expertos en sensores. Entonces, a final de cuentas, aquí los vamos a utilizar y los vamos a aplicar precisamente para eso. Si yo tengo una variable que me interesa, pues yo necesito medirla para verificar que realmente esté en el valor que quiero que esté, ¿sale? Entonces, aquí con el sensor se establece un concepto muy importante en control. Y este concepto quiero que lo memoricen casi que en piedra, ¿no? Con cincel. Ustedes tienen un valor de salida de su planta que ustedes quieren controlar y lo miden precisamente con el sensor. Entonces, si se fijan, ustedes tienen un valor medido a la salida de su sistema, que es a través del sensor. Pero al principio de su sistema ustedes tienen un valor deseado, algo que ustedes quieren que haga, ¿sale? Entonces, si ustedes le piden a ese motor 1000 revoluciones, motor, yo quiero que tengas 1000 revoluciones por minuto. Y el motor, después de hacer todo, el controlador dice, ok, motor, el usuario quiere que tengas 1000 revoluciones por minuto. Le manda la señal que el controlador cree que es suficiente o necesaria para que el motor desarrolle esas 1000 revoluciones. Pero por algún motivo el motor dice, ¿sabes qué? Híjole, nomás te puedo dar 900 revoluciones por minuto. Entonces el sensor dice, ok, el motor tiene 900 revoluciones por minuto a la salida. Entonces, si se fijan, ahí hay una discrepancia entre lo que nosotros pedimos y lo que el sistema nos da. A esa discrepancia se le conoce como error. El error es la parte fundamental en el control clásico. ¿Por qué? Déjenme paso a la siguiente diapositiva. Antes de pasar a esta parte del error, ahorita nos la vamos a dejar ahí colgadita. Antes de eso, vamos a ver la definición de un sistema de control automático. Cuando nosotros hablamos de un sistema de control, estamos hablando de diferentes elementos que se van a combinar entre sí con el afán de cumplir el capricho del usuario, de que el sistema haga lo que nosotros queremos, ¿vale? Entonces, en forma general es un conjunto de elementos que interactúan entre sí para llevar la salida de una planta o proceso a un valor deseado, es decir, para cumplir, como les decía, el capricho del usuario, ¿sale? Entonces, regresando a la parte del error, estamos, ya les estoy platicando más o menos la interacción de estos elementos. El usuario dice, motor, yo quiero 1000 revoluciones por minuto. El controlador interpreta esa señal y dice, oye motor, el usuario quiere que gires a 1000 revoluciones por minuto. Y el motor dice, chin, nada más puedo darte 900.
El sensor mide esas 900 revoluciones por minuto y se las regresa al usuario. Entonces, a esa discrepancia que decíamos entre 1000 y 900 se le conoce como el error. Y el objetivo básico o primordial de un sistema de control es minimizar el error, ¿sale? Porque ¿de qué me sirve a mí decirle a un motor, yo quiero que gires a 1000 revoluciones por minuto porque de esto depende, no sé, no sé, algún otro objetivo, y el motor dice, pues nomás puedo 900, pues no, de nada sirve, ¿no? O sea, no estoy logrando que el sistema haga lo que yo estoy pidiendo, ¿sale? Entonces, el primer objetivo clave de un sistema de control es minimizar el error. Si el error es 0, entonces significa que el motor me está dando lo que yo estoy pidiendo. O dicho de otra manera, cuando el error es 0, el sistema está haciendo lo que se le está pidiendo, ¿vale? Por otro lado, cuando nosotros incluimos el control automático en un sistema o en un proceso, aparte de que haga lo que nosotros queremos, pues a lo mejor queremos mejorar el desempeño sobre ciertas variables. Imagínense este escenario. Tengo un motor, regresamos con el motor y dale con el motor, que yo quiero que llegue a 1000 revoluciones por minuto. Ok, pero resulta que este motor llega a esas 1000 revoluciones por minuto en una hora. Pues al final de cuentas el error después de una hora va a ser 0. Se minimizó el error. Pero ese desempeño que llegue de 0 a 1000 revoluciones por minuto en una hora, pues como que deja mucho que desear. Entonces, si yo incluyo control automático para mejorar ese desempeño, y en vez de que lo haga en una hora, lo hace en 3 segundos, pues está mucho que mejor, ¿no? Entonces, si se fijan, puede haber sistemas que sí lleguen a valores que el usuario pide, pero que tengan comportamientos no deseados, como eso, que sean muy lentos. Entonces, otro de los objetivos de incluir control automático para sistemas o aplicar control es eso, mejorar desempeños, no nada más minimizar los errores. Hasta aquí, ¿se entiende lo que les estoy platicando? Sí, profe, todo bien. Conste. Luego en el examen no quiero que saquen cerotes ahí, puros panteones, puras tachas. Bien, entonces básicamente esos son los dos objetivos del control automático. Minimizar el error, si se puede llevar a 0, mucho que mejor. Y otro aspecto, otro punto importante, mejorar el desempeño de los sistemas. Es decir, que tengan otros comportamientos. Más adelante vamos a ver a qué nos referimos con esa parte de comportamiento. Entonces, una vez que hemos definido los conceptos clave, los conceptos básicos para un sistema de control, ya hablamos de planta o proceso, ya hablamos de la etapa de potencia, ya hablamos del controlador, ya hablamos del sensor, y ya mencionamos al error, cómo se comportan estos sistemas de control, que es básicamente la interacción de estos sistemas, y ya vimos los objetivos del control automático. Entonces ahora vamos a ver dos tipos de control o dos esquemas principales con los que nosotros podemos aplicar control. El primero de ellos, que el que está aquí en la figura 1, se le conoce como un sistema de control en lazo abierto. Si ustedes tienen una entrada y una salida así directamente en una línea, eso es un lazo abierto, ¿sale? Aquí ustedes dan la entrada al controlador, dicen, motor, yo quiero que el motor gire a 1000 revoluciones por minuto. El controlador interpreta esa señal, ok, es un Arduino, híjole, no puedo conectarlo a un motor trifásico de 220. Entonces ahí introduzco una etapa de potencia que me va a traducir la señal del controlador y la va a mandar a la planta. Planta gira a 1000 revoluciones por minuto, esa es mi salida. ¿Quién sabe si la hará? Se fijan, aquí no tengo una forma de yo conocer si el sistema sí está haciendo lo que le estoy pidiendo, ¿vale? Entonces, esto es un lazo abierto, ¿vale? Por otro lado, en la figura 2 tenemos un sistema de control en lazo cerrado, que es el segundo esquema, donde, regresando a esta parte de el mismo ejemplo que les mencionaba hace rato, yo doy mi entrada, mi valor consigna, mi set point, mi referencia, como ustedes quieran nombrarlo, mi valor deseado, de 1000 revoluciones por minuto para ese motor. El controlador, aquí si se fijan, no va a actuar directamente sobre la orden, como en este caso. Aquí es la orden, el controlador la interpreta y manda la señal adecuada. Aquí no, aquí se fijan, tiene que haber una comparación, y cuando hablamos de comparación es una vil resta entre lo que yo estoy pidiendo y lo que estoy midiendo. Valor deseado menos valor medido
automáticamente aquí me arroja un error. Entonces aquí el controlador, en un esquema de control en lazo cerrado, este controlador actúa con base en el error, ¿sale? Si el error es muy grande, el controlador pues va a actuar conforme a ese error grande. Si el error es 0, el controlador ya no actúa. Eso es lo interesante de un sistema de control en lazo cerrado. Entonces el controlador otra vez pues no tiene forma de comunicarse directamente con la planta, entonces auxilia o nos ayudamos de la etapa de potencia, la planta actúa y vamos a medir la salida, que en este caso es la velocidad en RPMs, para ver si estoy, o mejor dicho, si el motor sí está haciendo lo que le estoy pidiendo, ¿vale? Entonces, así de manera visual, de manera muy directa, podemos establecer que la diferencia entre un cerrado y un es precisamente el uso de sensores, ¿sale? Los sensores precisamente me permiten establecer este lazo acá, que se le conoce como lazo de retroalimentación o lazo de realimentación, como ustedes quieran nombrarlo, donde estoy regresando la variable de salida a la entrada de mi proceso para precisamente tener ese error y que el controlador actúe con base en ese error, ¿vale? Ustedes podrán pensar en este momento, en este punto, bueno, y si ya tengo un sensor, o mejor dicho, si el sensor me permite medir, verificar que estoy llegando al valor que estoy pidiendo, entonces, ¿por qué nos muestran un esquema de control de sistema en lazo abierto? Es muy simple. Hay sistemas que no se pueden medir. Por ejemplo, el más clásico, el más pues común, es la lavadora que todos tienen en su casa. ¿Hay un sensor que pueda medir la limpieza de la ropa? No. ¿O hay algún sensor que pueda medir qué tan puerca está la ropa que metemos a lavar? No. Si se fijan, entonces ahí, ¿cómo no puedo aplicar un sistema de control en lazo cerrado para que me detecte automáticamente? ¿Sabes qué? En 3 minutos tu ropa estuvo limpia. Llegué de jugar un partido en el llano de fútbol y acabé bien enlodado, ¿no? Pues entonces he hecho la ropa y no, pues es que pues ahí se tardó 15 minutos, pero quedó impecable, ¿no? Quedó como nueva. No existen esos sensores para medir ese tipo de cosas. Entonces, en ese sentido, las lavadoras son un ejemplo palpable de que trabajan con un sistema de control en lazo abierto, donde nosotros seleccionamos a través de perillas el tiempo de lavado, medio hay unos preajustes de qué tan puerca puede estar la ropa, si es muy sucia, si son blancos, si son de lana, etcétera, pero son preajustes, son cosas que están predefinidas. Y el controlador se encarga de, ¿sabes qué? El usuario seleccionó un ciclo de lavado profundo, tanto de agua, tanto de jabón, entonces le vamos a dar un talle de 30 minutos. Y es lo que hacen, cumplen con tiempo. Entonces, fíjense, una lavadora es un clásico ejemplo de un sistema de control en lazo abierto. ¿Por qué? Porque no tengo sensores para medir pues, el nivel de limpieza de la ropa o bien qué tan puerca llegó la ropa, ¿sale? Entonces, aquí se empieza a vislumbrar un concepto importante en los sistemas de control en lazo abierto que tiene que ver con el expertise del usuario o qué tan bien conocemos el sistema, ¿sale? Si de alguna manera ustedes dicen, no, es que sabes que este sistema trabaja así, entonces con meterle tanto de gasolina o con darle tanto tiempo, el resultado que yo estoy esperando a la salida de mi planta, pues va a ser el ideal, ¿no? Entonces ahí en el lazo abierto aplican dos cosas. Uno, la experiencia que tenga el usuario para dar la consigna de lo que quiere que haga la planta, y la otra, que también se conoce la planta, ¿sale? Es decir, si ustedes ya saben cómo se comporta esa planta, pues entonces ya saben más o menos qué valor darle al controlador para que el controlador se lo dé a la planta y con base en lo que nosotros pongamos acá, el resultado que tengamos a la salida pues sea el más apegado a lo que nosotros estábamos pidiendo, ¿sale? O bien, en otros casos, pues puede ser que el sensor no exista, u otra, que sea demasiado caro, ¿sale? Entonces, en esos casos, si nosotros ponemos un sensor carísimo, pues híjole, a lo mejor no es tan viable, entonces mejor optamos por la parte de un sistema de control en lazo abierto.
Entonces, básicamente esas serían las diferencias o la comparativa entre uno y otro. Aquí es muy importante que ustedes sepan que no es que un sistema de control, o mejor dicho, un esquema, sea mejor que el otro. Simplemente ambos tienen tanto ventajas como desventajas. ¿De qué depende el usar uno u otro? Pues volvemos a la parte de que ustedes sean profesionistas, y si ustedes se decantan por este lado de la ingeniería de control automático, pues entonces ustedes ya valorarán si es conveniente aplicar un esquema de control. Eso depende de las circunstancias, del proceso a controlar, de la planta a controlar, e incluso pues de la economía. ¿Sale? Pues, los sensores obviamente entre más especializados pues van a tener mayor precio. Permítanme un poquito, aquí creo que hay una solicitud de ingreso, sí, es otro. La atiendo. Entonces hasta aquí, digo, voy a ser muy recurrente con preguntarles si tienen dudas, porque si les digo, ustedes pregúntenme, pues a lo mejor les da flojera preguntarme. Entonces mejor reitero, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahorita? Todo bien, profe. Todo bien, profe. Ok. Si les pregunto cuál es la diferencia entre un esquema de control en lazo abierto y un esquema de control en lazo cerrado, ¿qué me responderían en el examen? Si les Los pregunto sensores. eso. El sensor. Sí, así de fácil, así de simple, ¿no? De manera visual, el sensor. Entonces, otra cosa que no les mencioné, nada más les dije que esta parte de aquí, este lazo de abajo, se le conoce como el lazo de retroalimentación o el lazo de realimentación. Y el que va aquí arriba se le conoce como lazo de transmisión directa, ¿sale? Entonces, técnicamente, esto se le conoce como lazo cerrado porque precisamente se forma un bucle, se forma ahí un circulito, ¿no? Entonces está iterando, está recirculando toda esta información de todos estos elementos que forman el sistema de control. Esto es un sistema de control, esto de acá también es un sistema de control. Entonces, el de abajo se le conoce como lazo de retroalimentación o de realimentación, como ustedes quieran decirlo. Digo, porque técnicamente en la RAE no está el término retroalimentación, pero ha sido un término, digamos, acuñado por toda la comunidad, vamos a decirlo, la comunidad controlera, donde siempre utilizan retroalimentación, pero bueno, a final de cuentas, les digo, lo pueden utilizar como ustedes quieran, a final de cuentas se les va a entender cuando ustedes hablen de este concepto. Y el de arriba es un lazo de transmisión directa, ¿vale? Entonces, ya que platicamos acerca de los conceptos, esta parte básica de lo que es el control automático, vamos a comenzar a adentrarnos poco a poquito en este pantano. No vamos a decir eso porque soy feo. En este mundo del control automático, y el siguiente tema a abordar son los diagramas de bloques. Como pudimos ver en la diapositiva anterior, técnicamente yo estoy colocando sistemas en forma de cuadritos, como se vio en análisis de señales y sistemas, y estoy poniendo flechitas que yo estoy infiriendo que son señales que se están pasando de un sistema a otro. Entonces, estos sistemas que son, digamos, sistemas individuales, se conectan entre sí para formar otro sistema más grande, que es lo que dijimos, es un sistema de control. Entonces, yo estoy utilizando estos sistemas como bloquecitos. Entonces, técnicamente esto de aquí, esta figura 1, este sistema de control en lazo abierto, es un diagrama de bloques, porque me está expresando cuáles son las entradas, cuáles son los sistemas y cómo trabajan o interactúan entre sí. El de abajo, pues también es un diagrama de bloques que me representa un sistema de control en lazo cerrado. Entonces, de manera muy general, estos diagramas de bloques son muy útiles en control clásico porque nos permiten precisamente ver cómo fluyen las señales, cómo se conectan los sistemas individuales entre sí, y me dan a entender de manera general cómo se comporta el sistema total, ¿sale? Entonces, en este caso, para ser más ¿cómo decirlo? Puritanos con el uso de estas cuestiones de señales y sistemas, pues aquí en la figura 3 ya estamos mostrando un sistema de control a lazo cerrado o en lazo cerrado con sus respectivas señales. Por lo general siempre vamos a manejar estos nombres para las señales. A la entrada, ¿yo qué estoy dando? Un valor deseado, una Y
aquí no puedes poner el subíndice, pero es un subíndice D, en el plano complejo S. Aquí yo les decía, repasen sus contenidos de análisis de señales y sistemas porque vamos a trabajar bastante con la transformada de Laplace. Entonces, todas las señales que a final de cuentas están evolucionando en el tiempo, se les puede aplicar la transformada de Laplace para ver su comportamiento en el dominio frecuencial. Entonces, a esta entrada, que le vamos a conocer como YDS, es el valor deseado. La D es representación de deseado, ¿sale? Obviamente del inglés desire, pero bueno, es deseado. Y luego acá voy a tener la variable de salida medida, una M de medida, ¿sale? Las comparo entre las dos, hago la resta entre lo que pido y lo que obtengo, y ahí tengo el error. El error lo voy a representar con su letra E, ¿vale? Y este error es la señal de entrada para el controlador. El controlador hace lo que tenga que hacer con esa señal de error y me va a mandar un voltaje, porque al final de cuentas los controladores son dispositivos, pues por lo general, eléctricos o electrónicos. Obviamente también hay controladores neumáticos, controladores hidráulicos, pero eso es tema de otro costal. Entonces, a ese señal yo le voy a conocer como un voltaje que viene del controlador. Entonces lo voy a poner como V subíndice C, que también está en el plano de Laplace, es una señal frecuencial, ¿sale? Después aquí me llega a una etapa de potencia donde ese voltaje del controlador, pues ya me lo, ¿vale? Y si técnicamente de nuestro motor, pues obviamente los motores funcionan con voltaje, ¿no? Conectándolos a la red. Entonces, la señal que sale de la etapa de potencia, pues la vamos a conocer como VDS, que es salida de la etapa de potencia y a la vez es la entrada de nuestra planta. Y la planta, pues nos va a dar una cierta variable de salida que va a ser YDS o YDS, ¿vale? Entonces, se fijan, aquí esta es la salida, lo que nos interesa, salida medida y salida deseada. Eso es lo que nosotros queremos en un sistema de control, que la salida de nuestro sistema sea igual a la salida que yo estoy pidiendo aquí como usuario en la entrada de mi sistema. ¿Se entiende esa parte? ¿Cómo están estructuradas las señales en un sistema de control? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Entonces, esto es el diagrama básico de un sistema de control en lazo cerrado utilizando diagramas de bloques, ¿sale? Ahora, después de que yo ya tengo esta herramienta para expresar, o mejor dicho, representar un sistema de control, ahora vamos a pasar a algo que se conoce como álgebra de bloques. El álgebra de bloques es una forma gráfica que me va a permitir representar modelos matemáticos. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis para hablar de los modelos matemáticos. Nosotros tenemos sistemas físicos y esos sistemas físicos nosotros queremos controlarlos, queremos que hagan algo. Pero yo no puedo llegar a este sistema físico, poner un controlador y estar jugando con qué valores debe tener el controlador para que haga lo que yo quiero, porque lo voy a explotar, lo voy a tronar, lo voy a quemar, me lo voy a echar así de simple, ¿sale? Por eso es muy importante que en control automático ustedes tengan la destreza de poder modelar sistemas, ¿sale? De poder obtener modelos matemáticos de esos sistemas, de tal forma que con un modelo matemático ustedes puedan hacer simulaciones. Parte del diseño de un controlador es simular, ¿sale? Yo diseño mi controlador a través de cálculos matemáticos, hago hoja de papel, me pongo allí a hacer cálculos, etcétera, que vamos a ver más adelante, y luego eso lo aplico a través de una simulación para ver si mi sistema, a través de un modelo matemático, se va a comportar como yo quiero que haga. Si no se comporta como yo quiero, pues no va a pasar nada, porque al final de cuentas estoy en un entorno de simulación, ¿sale? Pero si ya se comporta como yo quiero, pues entonces ahora sí lo aplico de manera directa sobre el sistema físico y tengo cierta certeza de que va a funcionar, ¿vale? ¿Por qué digo que cierta certeza? Porque al final de cuentas un modelo matemático es una representación en ecuaciones matemáticas, en ecuaciones diferenciales, que me describe el comportamiento de mi sistema real. Para un sistema real hay un número infinito de modelos matemáticos. Es decir, no es que este sistema solo tiene un modelo matemático. No,
Hay muchos modelos matemáticos, cada quien puede encontrar un modelo matemático para un motor, así de simple se los digo. Y por otro lado, nadie va a tener el modelo matemático que represente al 100% el sistema real, porque es lo que les dije, los modelos matemáticos son viles representaciones de un sistema real, ¿sale? Que tratan de describirlo de la mejor manera posible, ¿vale? Entonces, dicho eso, modelos matemáticos, que es importante que ustedes comprendan, esos modelos matemáticos, a final de cuentas, son los componentes que van puestos en estos cuadritos que estamos platicando, los que hemos visto en los diagramas anteriores. En cada uno de esos cuadritos, llámese controlador, llámese etapa de potencia, llámese sensor, llámese planta, hay un modelo matemático que me describe el comportamiento de ese sistema real, ¿sale? Entonces, el álgebra de bloques me permite representar esos modelos matemáticos de cada sistema individual en forma de cuadrito, así de simple. Y los describe, describe su comportamiento y pues me va a permitir relacionar esos modelos matemáticos individuales entre sí a través de esas flechitas que son las señales, ¿sale? Ahora, manejamos diagramas de bloques en control clásico porque nos facilitan entender precisamente esta interacción en los sistemas de control, nos permite entender de manera desmenuzada cada uno de los modelos que podemos tener, es decir, yo veo, ahí está un sensor, tiene esta señal de entrada, tiene esta salida, con este modelo, ok, me estoy dando cuenta que es un modelo matemático de primer orden, o es un sistema tipo 1, etcétera. Eso lo van a adquirir conforme vayamos avanzando, pero les da ese conocimiento, les da esa facilidad de entender los sistemas de control. Y como les mencionaba, cada bloque del diagrama de bloques, para la redundancia, pues tiene un modelo matemático que describe el comportamiento o bien describe la relación que existe entre la salida y entre la entrada. Esto lo debieron haber visto en señales y sistemas, análisis de señales y sistemas, donde precisamente ese modelo matemático, esa expresión matemática que nosotros estamos explicando estos cuadritos, cada uno de estos bloques, se le conoce como la función de transferencia, ¿sale? Ese es el modelo matemático que nosotros vamos a utilizar en este curso. La función de transferencia es un modelo matemático que me describe de manera simple la relación que existe entre la salida de mi sistema y la entrada. Así de simple, así de fácil está este asunto, ¿sale? Entonces, si yo tengo diferentes bloques que conforman a mi sistema de control y estoy diciendo que cada uno de estos bloques tiene un modelo matemático, es decir, tiene una función de transferencia, y aquí les estaba diciendo que la salida de uno es la entrada de otro bloque, pues entonces yo necesito una herramienta, necesito una técnica, necesito un método que me permita hacer el análisis completo de mi sistema de control, porque hasta ahorita estoy hablando de múltiples funciones de transferencia en este diagrama de bloques. Entonces, a través de esta herramienta, el álgebra de bloques, yo voy a ser capaz de encontrar una función de transferencia total de todo mi sistema de control, de tal forma que lo simplifique a un solo bloquezote, con una entrada y con una salida. ¿Cuál va a ser la entrada? El valor deseado. ¿Cuál va a ser la salida? El valor de salida de la planta, ¿vale? Entonces, para esto es importante el álgebra de bloques. Esto es a lo que yo quiero llegar. Una función de transferencia general que me describa todo mi sistema de control, donde yo ponga una entrada y obtenga una salida. Obviamente, esta entrada con esta salida, pues tiene que ser lo que yo estoy pidiendo, ¿sale? Tienen que ser iguales, ¿sale? Pero aquí internamente ya vimos va a estar involucrado el controlador, la etapa de potencia, la planta y el sensor, ¿sale? Si estamos hablando de un sistema de control lazo cerrado. Si no estamos hablando de eso, pues entonces quitamos al sensor de esa ecuación, ¿sale? Entonces, como les mencionaba, de manera muy simple, muy sencilla, la función de transferencia es la relación salida sobre la entrada. Entonces, GDS, que es el modelo matemático que está en este bloque, es una división entre la salida sobre la entrada, y EDS sobre UDS. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. No, profe. Bien. Entonces, ahora regresamos a la parte de los modelos matemáticos.
Aquí también es muy importante que se regresen unos cuantos semestres y repasen todo lo que vieron en ecuaciones diferenciales. Incluso también van a tener que regresarse un poquito a cálculo diferencial y a cálculo integral, ¿sale? ¿Por qué? Porque aquí en control clásico es donde se aplican toda esa teoría, toda esa materia que dicen, ay, ecuaciones diferenciales, qué hueva, ¿para qué me sirve? No, qué flojera. Aquí lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, volvemos a la parte esta donde tenemos una señal, vamos a decir una señal, la que sea, la que ustedes quieran, de voltaje, de velocidad del motor, corriente del motor, torque del motor, lo que sea. Esas señales, a final de cuentas, están evolucionando. Cuando digo evolucionar es que están cambiando respecto al tiempo. Si nosotros graficamos cualquiera de esas señales, tienen un valor en un instante t0, en un instante t1 tienen otro valor, etcétera, etcétera. Para yo describir el comportamiento de esas señales que están fluctuando en el tiempo, yo necesito ver la razón de cambio de esta señal. Es decir, entre el tiempo 0 y el tiempo t1, t0, t1, ¿qué cambio hubo? Hubo tanto de cambio. Entre el tiempo t1 y t2 hubo tanto de cambio. Nosotros sabemos que la diferencia o la razón de cambio entre un punto de una señal y otro punto de esa misma señal es una bilderivada, ¿sale? Entonces, técnicamente, una ecuación diferencial, una derivada, nos dice cómo está evolucionando esa señal respecto al tiempo. Y a final de cuentas, como estamos hablando de sistemas invariantes en el tiempo, es un concepto que vieron en el análisis de señales y sistemas, pues estos sistemas, si yo tengo una ecuación diferencial que me describe el comportamiento de ese sistema, pues entonces, si yo obtuve esos datos ayer, lo mismo aplica para hoy, aplica para mañana, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, a partir de ecuaciones diferenciales, yo puedo describir el comportamiento de un sistema, ¿sale? Entonces, vamos a suponer que tenemos un sistema X, un sistema, no vamos a darle nombre, ni siquiera sabemos si es una planta o un proceso, pero a final de cuentas está descrito por esta ecuación diferencial, donde me dice que 2 veces la segunda derivada de la salida más 3 veces la primera derivada de la salida más 4 veces la salida es equivalente o es igual a 7 veces la entrada, ¿sale? Entonces, si yo a este sistema le pongo una entrada y la amplifico 7 veces, a la salida yo voy a obtener este comportamiento. Eso es lo que me está diciendo esta ecuación diferencial, ¿sale? Entonces, ya habíamos visto que y de t es la salida y u de t es la entrada. Pero fíjense, aquí estoy hablando de señales que dependen del tiempo. Señales que están fluctuando o están variando respecto al tiempo. Ahora, aquí si se fijan yo tengo una segunda derivada, es decir, tengo 2 veces la aceleración de esta variable, más 3 veces la velocidad de esta variable, más 4 veces esa variable. Entonces, trabajar con segundas derivadas, con primeras derivadas, etcétera, pues la verdad sí está difícil. Entonces, ¿cómo existe la herramienta de la transformada de Laplace para pasar del dominio temporal al dominio frecuencial o al plano complejo S? Pues yo aplico la transformada de Laplace, de tal forma que una segunda derivada se transforma en la salida, obviamente en el espacio frecuencial, multiplicada por la variable compleja al cuadrado. Una primera derivada se transforma en la salida multiplicada por la variable compleja. Y esta salida temporal pues queda como una salida en el espacio frecuencial. Y la entrada pues queda de u de t pasa a u de s. Entonces, en vez de trabajar con segundas derivadas y primeras derivadas, pues mejor trabajo con polinomios elevados a la potencia, con esta variable compleja, s cuadrada y s, ¿no? De tal forma que si yo a esta ecuación diferencial que ya está en el dominio de Laplace, establezco la relación salida y entrada que vi en la diapositiva anterior, donde dijimos que eso era la función de transferencia, salida, factorizo todo lo que es y de s, lo factorizo, lo paso para acá, me queda 2 por s cuadrada más 3 por s más 4, eso lo paso dividiendo para este lado, 7u sobre este polinomio que acabo de mencionarles, y aquí como la u de s me está estorbando, es la entrada, pues la paso dividiendo para el otro lado de la ecuación y me queda la relación salida y más 3s más 4. Esto que yo tengo aquí, esta parte de aquí, es el modelo matemático en el espacio de Laplace que me describe el comportamiento de mi sistema. Esto que yo tengo acá es exactamente esto que teníamos aquí, es esta ecuación diferencial.
¿sale? Entonces, aquí yo tengo la función de transferencia de un sistema que me está relacionando la salida con la entrada. Si yo pongo 7 veces la entrada, voy a obtener este comportamiento y eso se está reflejado en esto que tengo encerrado hasta aquí. ¿Se entendió esa parte? Sí, profe. Bien. Entonces, parte importante de esto de que está en la diapositiva es que la transformada de Laplace me permite pasar señales del dominio temporal al dominio frecuencial y en vez de estar trabajando con derivadas de alto orden, pues mejor trabajo con polinomios de alto orden. Entonces es más fácil hacer álgebra que andar con cálculo diferencial e integral, ¿sale? Entonces, dicho eso, continuamos. Entonces, en el interior de ese bloque GDS, pues yo colocaría esta parte de aquí, esto que es mi modelo matemático, ¿vale? El que me describe la relación que existe entre la salida y la entrada. Entonces, todo lo que yo ponga a la entrada, obviamente va a ser afectada por esta función de transferencia que yo tengo adentro del bloque GDS, y a la salida, pues voy a obtener YDS. Supongamos, yo tengo aquí, de manera general, un bloque con una función de transferencia GDS. Yo pongo una entrada UDS. Por lo tanto, a la salida, yo voy a obtener en la salida YDS, perdón, voy a obtener la multiplicación de GDS por UDS, ¿vale? O sea, simplemente lo que estoy haciendo es, si este que me estorba aquí está multiplicando, yo lo paso dividiendo, regreso a la expresión donde tengo salida sobre entrada, es igual a la función de transferencia GDS, ¿sale? Entonces aquí nomás estoy haciendo manipulación algebraica, ¿sale? Entonces, esto es de manera general, esto que tengo aquí en este bloquecito. Pero si yo tengo una función de transferencia que está descrita por esta fracción D sobre S más B, y si yo pongo a la entrada una señal representada obviamente en el espacio frecuencial que se llame 1 sobre S, pues yo aquí este bloque me está diciendo que lo que yo ponga a la entrada se multiplica por lo que tenga en el interior de ese bloque. Entonces, 1 sobre S multiplicado por D sobre S más B me daría la salida D sobre S, esta parte de aquí, que me multiplica a la parte de abajo de la fracción. S por S más B, y cierro paréntesis. ¿Se fijan? Ahora, con ese mismo concepto, si yo tengo una función de transferencia que vale 25, y yo le pongo una señal de entrada 2 sobre S, pues a la salida voy a tener 50 sobre S. ¿Por qué? Porque es 2 por 25, 50, S por 1, pues me da S, ¿vale? Y para finalizar estos ejemplos que les estoy colocando, que les estoy poniendo, yo tengo una función de transferencia descrita por 6 sobre S más 2, pongo a la entrada otra fracción que es 4 veces S sobre S más 1, pues a la salida voy a tener 24S sobre S más 1, S más 2. ¿Se entiende lo que se está haciendo aquí? Sí, profe. Es pura álgebra. Entonces, por eso, se fijan, es el concepto de álgebra de bloques. Tenemos que tener ese conocimiento de cómo aplicar estas operaciones algebraicas en este contexto de señales y de sistemas. Comprender el concepto de lo que es una función de transferencia y cómo se relaciona con las señales tanto de entrada como de salida. Entonces, hasta aquí vamos bien. Entonces, continuando, eso es para cuando las señales están explícitas, ¿sale? Pero si se fijan, había una parte importante en el diagrama de bloques de control de lazo cerrado, que era la parte de la comparación. Es decir, tal cual un bloque de una bilresta. Entonces, en este álgebra de bloques también vamos a utilizar puntos de suma. Si se fijan aquí, a cada división de este bloque se le va a agregar un signo que nos explica con qué signo llega la señal que estamos colocando. En este caso, la señal ADS llega con un valor positivo, la señal BDS llega con un signo negativo, por lo tanto, la salida, que es el signo que me indica la flechita, que yo voy a nombrar que es CDS, sería igual a ADS menos BDS, ¿vale? Entonces, este es otro punto importante que nos va a permitir hacer el análisis en el álgebra de bloques para los diagramas de control, de sistemas de control, ¿sale?
Entonces, si aquí hubiera un signo más, pues entonces la salida sería ADS más BDS. ¿Sale? Tendríamos que poner los signos adecuados. Si ADS tuviera un signo negativo, pues entonces le pongo un signo negativo aquí, ¿sale? Y sería menos ADS más BDS. Es lo que tendríamos que verificar ahí cómo están los signos en estos puntos de suma. Ahora, es posible que nosotros también en sistemas, mejor dicho, en diagramas de control ya más groseros, encontremos ramificaciones o bifurcaciones, o como ustedes quieran nombrarlo, de tal forma que una señal llegue a dos diferentes bloques de manera simultánea. Aquí estamos representando esa parte. Yo tengo una señal UDS que llega de manera simultánea a GDS, a este bloque de aquí, a esta función de transferencia, y a esta otra de acá que se llama HDS, ¿vale? Por lo tanto, yo voy a tener dos salidas que van a depender de dos funciones de transferencia diferentes, pero de la misma señal de entrada. Entonces, eso vamos a ver cómo lo resolvemos más adelante. Bueno, aquí de manera rápida podemos decir que UDS sería igual a HDS multiplicado por UDS. Ay, disculpen la letra toda fea, pero estoy escribiendo con el mouse. Y de este lado, pues sería la señal de la función de transferencia GDS, que está siendo multiplicada por la entrada UDS. ¿Sale? Ese sería otro punto importante que ustedes pueden encontrar en los diagramas de bloques. Pueden encontrar ramificaciones, pueden encontrar puntos de suma. Y ya hemos visto cómo puedo yo encontrar los valores de las señales de salida, únicamente haciendo la multiplicación de la señal de entrada por la función de transferencia. ¿Sale? Y por último, obviamente una configuración que van a encontrar muy común en sus diagramas de bloques es el circuito en lazo cerrado. Esto que tenemos aquí se le conoce como un circuito en lazo cerrado. Fue lo que vimos hace ratito, ¿no? Casi al principio de la clase, donde yo tengo que una señal se bifurca, se ramifica, llega a otra función de transferencia y se conecta a un punto de suma para regresarse en este bucle. ¿Vale? Entonces, la función de transferencia correspondiente a este circuito enlace cerrado se obtiene considerando esta YDS como la salida y RDS como la entrada. ¿Sale? Vamos a ver cómo encuentro la función de transferencia de esto que yo tengo aquí. Si se fijan aquí, después de HDS yo tengo una señal que se va a nombrar como BDS. La resta entre RDS y BDS pues sería el error EDS, y eso es la señal de entrada a esta función de transferencia GDS. ¿Sale? Entonces, retomo este diagramita que es el que teníamos en la diapositiva anterior, lo ponemos ahí en pequeño para que no se les pierda. Y primero tenemos que obtener la salida YDS, que a final de cuentas es la multiplicación de la entrada del error, este error de aquí, multiplicado por GDS. ¿Están de acuerdo? Si yo les pregunto, ¿qué es igual YDS? Pues me regreso, veo que es la función de transferencia GDS, que se multiplica por la entrada EDS. Lo pongo aquí. YDS es igual a GDS por EDS. Esa es mi ecuación 1. ¿Se entiende esa parte? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Pero me regreso un poquito más y yo veo que el error de ese es la resta entre RDS menos BDS. ¿Sale? Entonces, si yo estoy diciendo que el error tiene una equivalencia, pues me voy a regresar y lo voy a sustituir en la ecuación 1. ¿Sale? Entonces, ahora la salida YDS es igual a la función de transferencia GDS, que me multiplica a lo que vale el error, es decir, a RDS menos BDS. Y esa sería mi ecuación 2. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí, profe. Sí, profe. Ya. Disculpen que sea tan iterativo, pero quiero que estén bien despiertos en esta parte. Y después, regresando, aquí seguimos teniendo el diagramita de referencia. Después me dice, me regreso un poquito, me regreso otro tanto, y yo veo que BDS es una señal que viene de este bloque, de esta función de transferencia HDS, que tiene una entrada que es YDS. Por lo tanto, BDS es igual a HDS, que me multiplica a YDS. Entonces, esa equivalencia la sustituyo en la ecuación 2, de tal forma que ahora yo tengo que YDS es igual a GDS por RDS menos
GDS por HDS por YDS. Lo que hice aquí, recuerden ustedes que tenía GDS que multiplicaba a RDS más BDS. Estoy haciendo la multiplicación de GDS por cada uno de los elementos que estaban adentro de la resta. ¿Sí se entiende o ya se perdieron? Sí se entiende. ¿Sí? Perfecto. Entonces, lo que voy a hacer ahora es agrupar términos semejantes. Esta parte, donde yo tengo una YDS, está de este lado, del lado derecho de la igualdad, y del lado izquierdo tengo una YDS. Entonces lo que voy a hacer es pasarlo para el lado derecho y después voy a factorizar YDS. De tal forma que me quedaría YDS que multiplica a 1 más GDS por HDS. Y me quedaría del lado derecho este término solito. ¿Sale? Entonces, como habíamos dicho que esta parte de aquí era la entrada y esta parte de aquí era la salida, pues entonces lo que tengo que hacer es agrupar los términos donde tienen que ir. Tiene que pasar dividiendo para que me quede la función de transferencia YDS sobre RDS, salida sobre entrada, y esto que tengo aquí me está estorbando, lo voy a pasar de este lado dividiendo, de tal forma que la función de transferencia resultante de un circuito en lazo cerrado me quedaría como YDS sobre RDS es igual a GDS sobre 1 más GDS por HDS. Y esto que tenemos aquí es regla, es ley, que siempre va a ser así. Si ustedes encuentran un circuito en lazo cerrado, no se la quebren. Digan, la función de transferencia de esto que tengo aquí es el de arriba sobre 1 más el de arriba por el de abajo. ¿Vale? ¿Se fijan? El de arriba sobre 1 más el de arriba por el de abajo. Y con eso ustedes sacan en 3 patadas lo que es la función de transferencia de un circuito en lazo cerrado. ¿Dudas? ¿Sí le puede regresar a la anterior para tomarle una captura? Ah, sí. Gracias, profe. No, de nada. ¿Sale? Dejen quito sus garabatos para que no se pueda apreciar el proceso. Es puro estar manejando las señales, hacer sustituciones, etcétera, ¿no? Obviamente, como les menciono, esto no lo van a hacer ustedes porque ya se la saben, ya tienen ¿cómo decían en la prepa? A la chicharronera. Bueno, ya tienen la fórmula de que si ustedes ven un circuito en lazo cerrado, automáticamente la función de transferencia de esto es el de arriba, el que está en el lazo de transmisión directa, sobre 1 más el que está en el lazo de transmisión directa multiplicado por el que está en el lazo de retroalimentación. Así de simple, esa es la función de transferencia para este sistema. Entonces ustedes tal cual pueden poner esto adentro de un bloque. Salida es YDS. Me faltó la flecha acá. Entrada RDS. ¿Sale? Entonces, en vez de tener este garabato aquí todo revuelto, esto es exactamente lo mismo que eso que tenemos ahí. Es simplemente otra forma de representarlo. Es otro modelo matemático. ¿Sale? Entonces, dicho eso, continuamos. ¿Y por qué es importante hacer el análisis de los diagramas de bloques? Porque, o mejor dicho, en el análisis de bloques hay 2 aspectos que hay que tener en cuenta. Primero, nos interesa obtener el diagrama de bloques que es correspondiente a una expresión matemática. ¿Sale? Si yo tengo una expresión matemática, yo tengo una ecuación diferencial, yo la puedo representar en diagrama de bloques. ¿Sale? Y por otro lado, si yo tengo un diagrama de bloques bastante extenso, pues con esta herramienta del análisis de diagramas de bloques, yo lo puedo reducir hasta obtener una función de transferencia pues más simplificada o más que sea correspondiente. ¿Sale? Entonces, estos son los 2 puntos importantes de utilizar este análisis de los diagramas de bloques. Y para no hacerla cansada, este ejemplo, digo, para no extendernos, mejor lo vemos en la clase de mañana, si mal no recuerdo.
Mañana comenzamos a partir de aquí, de la diapositiva 28, para no saturarlos. Entonces, si por ahí quedó alguna duda, ya saben, me la pueden hacer saber a través de WhatsApp. Si no, ¿cómo se dice? Pues de todas formas repasen lo que vimos hoy en la sesión para que vayan acuñando, no acuñando, sino amalgamando bien estos conceptos y conforme vayamos avanzando, pues no se les vayan quedando lagunas. Porque al principio pueden ser charcos, pero ya al final del semestre ya pueden ser océanos donde les quedó un hueco enorme de conocimiento y ya no saben ni qué onda. Entonces, hasta aquí le dejamos, nos vemos mañana. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier inquietud, tenemos 3 medios de comunicación. Tenemos aquí el Teams, el chat del Teams, tenemos el correo electrónico y tenemos el WhatsApp. Así que por medios de comunicación no vamos a parar para que las dudas se resuelvan a la brevedad posible. ¿Sale? Entonces, nos vemos mañana, cuídense, descansen y cualquier cosa quedo a sus órdenes. Profe, nada más podría poner la diapositiva anterior para sacarle una captura. Claro. Recuerden, la voy a subir la diapositiva, las voy a poner ahí en el Teams, en la pestaña de archivos, para que no se estresen con esas cuestiones. Nada más que ayer se me olvidó de plano subirla, pero ahorita la pongo, ¿sale? Muy bien, muchas gracias, profe. No de nada, para que la tengan ahí a la mano, ¿sale? Bien, profe, nos vemos. Sale, cuídense mucho. Hasta mañana. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Gracias, profe. Nos vemos.